¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido una vez más a nuestra sesión de videos. Por fin logramos, después de un largo viaje, llegar a nuestro tercer año de nivel secundaria y estoy muy emocionado y muy contento que después de todas las dificultades, después de todos los cambios, después de que hayamos regresado a las aulas, aún estés aquí conmigo tratando de trabajar, tratando de aprender y buscando una perspectiva diferente de la historia. Te doy la bienvenida a estas cápsulas que son las correspondientes a tercer grado. Esta vez nuestro ritmo de trabajo cambiará. Digamos que estas prácticas las vamos a ver los viernes para que tú puedas repasar un poco acerca de lo que viste a lo largo de la semana y de la misma manera tal vez confrontes otro punto de vista de lo mismo que has aprendido. Recuerda que la prioridad siempre será el trabajo que hagas con tu maestro o con tu maestra, pero que la información que ves aquí también te puede ayudar a complementar un poco los temas que te están presentando en el aula. Entonces, sin más, llegamos a esta nueva serie de cápsulas con un poquito más de duración, pero también un poquito más de contenido. Espero que de verdad las disfrutes, me gusta muchísimo que podamos trabajar otra vez y bienvenido una vez más. Bien, vamos a iniciar hablando de lo que sería el primer tema del primer bloque de historia de tercero, que corresponde a la independencia de México. Estoy seguro de que estás muy deseoso de hablar acerca de los héroes de la independencia o las grandes batallas o todo el proceso de cambio que vivió el país, pero quiero dejar algunas bases claras. Lo primero es que no podemos aventarnos así de fondo como tal al acontecimiento histórico, porque aún tal vez estamos un poco fríos, tal vez no hemos repasado tanto. Es cierto que hemos dado un espacio de algunas semanas en las que estoy seguro que se han repasado temas del segundo año de secundaria, pero yo creo que sumergirnos por completo sin todo el aspecto grande, digamos que bien definido, podría llegar a ser riesgoso. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser que hagamos un repaso como tal de los antecedentes de la independencia. Recuerda que todo hecho histórico al final contiene muchísimas causas. No están aisladas y definitivamente no es la casualidad o la decisión de una sola persona la que termina por desencadenar las cosas. A veces los factores se unen de diferentes lados y cosas que parece que no tienen relación, en realidad se encuentran demasiado conjuntas para poder lograr las cosas. Es por ello que vamos a hacer un pequeño repaso de los antecedentes de la independencia como nuestro primer tema. Es posible que tu docente o tu maestra haya entrado directamente al tema y es muy válido. Vamos a ver si logramos alcanzarlo como tal, vamos a ver si logramos alcanzar esos puntos que nosotros tocamos que embonen con los contenidos que te han dado en el aula y de esa manera tu información sea más completa. Bien, vamos a empezar por hablar de, ¿qué te parece? 4 antecedentes. No creo que sean todos los antecedentes, pero definitivamente son bastante influyentes y te pueden ayudar a elaborar una perspectiva completa del acontecimiento. Empezamos por hablar del acontecimiento, más que del acontecimiento, del momento como tal que inicia esta cascada de cambios en el Nuevo Mundo, que yo creo que está ligado a las ideas de la Ilustración. Si recuerdas de tu curso de primer año de secundaria, la Ilustración como tal fue un periodo muy fuerte de cambio en el pensamiento humano. Fue la primera vez que en verdad se empezó a posicionar al individuo como el centro de todo y no exactamente a una idea divina o a un rey como tal. Digamos que la persona se convirtió en el objeto de estudio y la persona como tal encontró que podía cambiar el mundo y cambiar ella misma en el proceso. El periodo de la Ilustración está muy ligado a todo este cambio renacentista que inició desde el siglo de las luces y toda esta avanzada científica y artística que hizo que como tal las ideas de las personas cambiaran. Como tal, un postulado importante de los pensadores de la Ilustración, y creo que me gustaría hablar de John Locke en particular, es la idea de la propiedad privada y la función del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, el gobierno no existe exactamente para que nosotros lo protejamos, sino de manera inversa. Toma en cuenta que las primeras personas, las personas que estaban viviendo bajo la égida de los reyes, sentían que debían de rendirle protección a este monarca y que debían de darle todas sus cosas porque a final de cuentas era la persona que los representaba. Y los cambios de la Ilustración nos empezaron a hacer pensar lo contrario y decir, bueno, el rey no está para que sea protegido, sino el rey está para protegerme. Cambian las concepciones de lo que debería de ser el Estado moderno y debido a que surgen los comerciantes durante los finales de la Edad Media,
empieza a surgir este pensamiento de que ellos deben de estar protegidos por el gobierno y no de manera inversa. Esto es lo que va a marcar el final de las monarquías al final de la Edad Media, y estas ideas van a empezar a permear obviamente primero en Europa, que es donde más apogeo tienen, y después en el resto del mundo. El cambio en América tarda mucho más en llegar, en especial porque estas ideas eran censuradas por los monarcas europeos que se encontraban relativamente bien en el poder porque sabían que podían provocar una insurrección. Entonces, estas ideas llegaban de contrabando muchas veces a territorio americano y eran discutidas como tal por los grupos intelectuales y por las personas que sabían leer y escribir en nuestro lado del continente. Porque, ojo, ese es un punto muy importante. Las personas en la Nueva España no leen y no escriben. Para que una persona pudiera leer o escribir, debía de pertenecer a dos sectores sociales. Uno, el sector bastante acomodado que podría ser ya sea de los criollos o los peninsulares. Y dos, las cuestiones eclesiásticas, es decir, un sacerdote o una monja. Sin más, recuerde el ejemplo de Sor Juana. Ella entró como tal al servicio de la iglesia para poder tener la oportunidad de poder leer y escribir de manera tranquila. Entonces, regresando al punto, las ideas de la Ilustración entraron a nuestro continente de manera ilegal y se quedaron dentro de la población que justamente era la población que más incertidumbre tenía acerca del orden y el control que llevaba como tal el gobierno español dentro de nuestro continente. Es por ello que la Ilustración es el primero de los antecedentes de la independencia. El segundo de los antecedentes de la independencia del que vamos a hablar es la guerra que hubo entre Francia y España en 1808, lo que los españoles conocen popularmente como la Guerra de los 6 Años o su propia Guerra de Independencia. Esta guerra fue una guerra que causó el emperador Napoleón Bonaparte, de quien espero que recuerdes en aquella cápsula ya muy lejana cuando hablamos de la Revolución Francesa. Esta guerra ocasionada por Napoleón fue para que Francia pudiera empezar a extender su territorio, y qué mejor que su primera extensión fuera el país que más colonias tenía en el continente americano. Es por ello que Napoleón diseñó una estrategia para poder invadir España sin que los españoles ofrecieran resistencia. En un principio, siendo aliados, Napoleón pidió permiso a la corona española para poder introducir sus soldados en el territorio con el pretexto de atacar Portugal. Pero justo cuando ya el país estaba inundado de franceses, Napoleón cambió su postura diplomática, declaró la guerra a España y conquistó el país de una manera muy sencilla. La independencia española, la guerra de independencia de España, dura aproximadamente unos 6 años, de 1808 a 1814, pero es un periodo, digamos que muy combativo por parte de los españoles. Hay muchísima biografía y hay muchísimas obras de arte que están relacionadas a esta guerra, y los españoles lo ven como una gran hazaña. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la historia de nuestro país? Es sumamente sencillo. Cuando la invasión de Napoleón quita la corona de los Borbones, suceden dos cosas. La primera es que teóricamente México pasó a ser parte de Francia, porque ahora era parte del Imperio Napoleónico. Y dos, los soldados que residían en la Nueva España se desplazaron a España para poder participar en este periodo de guerra y naturalmente respaldar a su rey. Entonces, estas condiciones posibilitaron que tanto los grupos de conspiradores añadieran dentro de sus agendas el hecho de no querer responder ante la corona francesa. Si ya de por sí estaba mal responder ante los Borbones, que medianamente estaban educados, responder ante Napoleón, que únicamente tenía ideas imperialistas, pues estaba mal. Entonces, eso, y también que se dieron cuenta que en realidad el país se encontraba en buenas condiciones para una independencia, porque hasta antes de este momento, en realidad, ¿qué posibilidades tenía toda la plebe, toda la greva, de poder ganar la guerra a un ejército grande de españoles bien entrenado? Pero con el ejército fuera de nuestras tierras, tal vez el golpe podría ser más efectivo. Es por ello que la Guerra Franco-Española forma el segundo de los antecedentes de nuestra independencia. El tercero de los antecedentes que vamos a tocar tiene que ver con las reformas borbónicas, y para esto hay que hablar de los Borbones. La dinastía Borbón fue una dinastía emergente que llegó en España después de la familia de los Habsburgo y que podemos definir como déspotas ilustrados. Si recuerdas alguna de las lecciones que tuviste en otro curso de historia, ya sea en secundaria o en la primaria, recordarás que la Ilustración generó esta ola de reyes relativamente bien educados, con ideas naturalmente de imponer su poder, pero que también consideraban el desarrollo intelectual como algo importante. Las reformas borbónicas estuvieron orientadas a combatir la corrupción y los malos tratos y los malos vicios que tenía el Imperio Español para con sus territorios en América. Es decir, introdujeron reformas que afectaban directamente al comercio
Por ejemplo, regular el comercio marítimo y abrir como tal los espacios para los comercios con los países asiáticos. También los gobiernos locales, ya que hasta antes de las reformas borbónicas, digamos que entre las personas que vivían en la Nueva España administraban los territorios y decidían qué era lo que se mandaba con el rey o la información que llegaba y lo que no. Las reformas borbónicas trajeron la creación de gobernaturas para los territorios, para todas las fracciones de terreno que tenía dentro la Nueva España, y obviamente esto estaba orientado a disminuir la corrupción y a mejorar las ganancias de la colonia. También, hasta cierto punto, el gobierno de la Nueva España empezó a ser más dependiente del gobierno español, como originalmente debió de haber sido. Y el control de los virreyes, si ya de por sí el virrey era como tal puesto por la corona, ahora con mucha más razón, o era el cambio demasiado súbito, o estábamos hablando de una persona que respondía directamente ante el rey. Esta situación, digamos que se tornó muy injusta para las personas de la Nueva España, quienes tenían de a poco la ilusión o la idea de que ellos se hicieran cargo de su propio país. Naturalmente, cada vez que llegaba un nuevo delegado del rey, pues llegaba con sus propias observaciones y no conocía nada del terreno y nada de la población. Y muchos de los locales sabían que entre ellos merecían como tal no solamente el reparto de las ganancias que se generaba en este país, también lo que ellos merecían era el control y la toma de decisiones. Ambicionaban puestos de gobierno, y es importante recalcar el papel de los criollos en esto. ¿Recuerdas que los criollos también eran los que se lograban ilustrar? Bueno, los criollos también eran los que tenían el problema de que por el sistema de castas que imperaba en la Nueva España no tenían acceso a los puestos de poder, y eso naturalmente los frustraba demasiado. Es por ello que también estas ideas de los Borbones, aunque estuvieron encaminadas como tal a mejorar el territorio de la colonia, empezaron a sembrar de manera más intensa la semilla del cambio de lo que podría llegar a ser la revuelta para poder cambiar el orden como tal de lo que se esperaba que fueran los siguientes años de la colonia. Es por ello que las reformas borbónicas es nuestro tercer antecedente de la independencia. El último antecedente de la independencia del que quiero que hablemos es la independencia de los Estados Unidos, la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué razón? Primero porque los Estados Unidos tuvieron el privilegio en aquella época de ser el primer país de la zona que lograra independizarse. Naturalmente no lo hicieron solos, y la historia de la independencia de los Estados Unidos es una historia plenamente apasionante. Tal vez si me dejas en los comentarios que examinemos, podemos hacer un video hablando de ella, porque en realidad los compañeros de Estados Unidos no solamente no pelearon solos, sino que pelearon por una causa muy justa en función de los precios y las demandas que tenía el gobierno británico. Recuerda que para estas épocas, Inglaterra, España y Francia son las grandes potencias del planeta, y Estados Unidos en realidad era una colonia muy débil. Digamos que ocupábamos lados contrarios de la historia. Nosotros éramos el país más fuerte de América y ellos eran un pequeño país reducido a breves recursos naturales y poca gente, casi en su mayoría inmigrante. Los Estados Unidos, en aquel momento solamente las 13 colonias que se encontraban en la bahía del lado oeste, lucharon aliados con los franceses, que naturalmente apoyaron esta guerra para disminuir el poder de los ingleses, y al final lograron su independencia. Más allá del análisis de cómo se dio esta independencia y de todos los personajes que se vieron envueltos en ella, hablemos de cómo es esta visión del ejemplo. Estados Unidos era un país muy inferior a todos los virreinatos que se encontraban en América, y sin embargo, logró imponerse a una de las grandes potencias y lograr obtener su independencia. Esto naturalmente marcaría el pulso de lo que debería de ser la siguiente ola, es decir, los demás países al momento de ver las situaciones de Estados Unidos pensaron, ¿y por qué nosotros no? Entonces, estas ideas se metieron también entre las personas que lograban conspirar, entre las personas que ya estuvimos armando en los puntos anteriores, y empezaron a influenciar las ideas de que en verdad derrotar a una potencia cuando tú eres un país con recursos limitados es algo altamente posible. Es por esa razón que la independencia de las 13 colonias es el cuarto antecedente de independencia de nuestra clase de hoy. Ahora que ya tienes bien puesto este terreno, tenemos dos opciones. La primera es que si ya viste el tema de la independencia, espero que hayas zafado algunos clavos sueltos que tuviste por ahí sobre por qué es que pasaban las cosas o por qué se dieron de esa forma. Y si aún no vas para allá y te vas a quedar conmigo a trabajar, entonces la siguiente semana entraremos de lleno al proceso de independencia de México para saber qué fue lo que lo gestó, cómo se transformó, cómo se movió y, sobre todo, cómo terminó, porque hay algunos detalles de la independencia de México que tal vez deberíamos de reflexionar, en especial por los simbolismos que lleva para con nuestra patria
y por el desarrollo que nos dio como población y las cosas que heredamos en el presente de esos momentos. Este ha sido nuestro trabajo por el día de hoy y espero que de verdad este nuevo tipo de cápsulas te gusten. Te invito a suscribirte si todavía estás deseoso de trabajar con nosotros. De verdad que todo el apoyo que nos das, ya sea un like, una suscripción, cada vez que compartes este video, o compañero docente, cada vez que lo recomiendas a tu grupo, lo único que nos invita es a redoblar el esfuerzo, a trabajar mucho mejor y a generar contenido de mayor calidad. Espero que sigas con nosotros, te estoy esperando la siguiente semana. Esperemos que también la siguiente semana tengamos ya abiertas nuestras siguientes secciones del canal para que puedas pasar un rato mayor con nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo y sigamos navegando en la historia juntos. Soy Enrique Flores y nos vemos pronto.